Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy para compartirles, mis hermanos, el libro de Filipenses. Vamos a comenzar con el capítulo número 1. Hemos concluido, mis hermanos, con el libro de Efesios y hoy día voy a continuar con la carta de San Pablo a los Filipenses. Son muy bellas cartas, mis hermanos, para que nosotros aprendamos de los mensajes de Dios Padre a todas las naciones. De la manera que San Pablo enseñó a todas las naciones es que nosotros hemos adquirido el conocimiento de Dios. De lo contrario, nosotros no conociéramos de Dios Padre, ni mucho menos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, gracias a San Pablo y gracias a todos los apóstoles y discípulos que fueron regando el Evangelio por todas partes, es que nosotros podemos enamorarnos también de Dios. Mis hermanos, voy a comenzar a leer este primer capítulo a los Filipenses. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a los Filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones, por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón, ya esté en la cárcel o tenga que defender o promover el Evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes, junto con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia. Así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el Evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del pretorio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad. Anuncian a Cristo por llevarme la contraria y creen que con eso hacen más amarga la cárcel. Pero al fin, ¿qué importa? Sea con sinceridad o por hipocresía, de todas formas, se anuncia a Cristo y eso me alegra. Y tendré de qué alegrarme, pues sé que todo esto se convertirá en bien para mi gracia a sus oraciones y a la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que, mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero, pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Convencido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos ustedes. Su fe progresará con esto y será más alegre. Cuando vuelva a visitarlos, ustedes se sentirán más orgullosos de mí en Cristo Jesús. Solamente procuren que su vida
esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. No se dejen intimidar por los adversarios. Este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Todo eso viene de Dios, y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él en el mismo tipo de lucha que soporto yo, como lo han podido ver y ahora lo escuchan de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, San Pablo, en este primer capítulo a los filipenses, primeramente les da gracias, y da gracias a Dios por ese pueblo, por los filipenses, que tanto han crecido en el amor de Dios, y les dice que ora constantemente a Dios cada que se acuerda de ese pueblo de los filipenses. Y en realidad, hermanos, es lo que cada uno de nosotros debemos hacer: orar por todos nuestros hermanos, y especialmente cuando los vemos que andan cabizbajos o que se sienten mal, o que ya no sienten el deseo de seguir a Cristo, que ya no sienten el deseo de seguir trabajando por el servicio del Señor. Tenemos que darles ánimo, al igual que San Pablo lo hacía con estos filipenses, ¿verdad? En realidad, hermanos, nuestro Señor dio su espíritu a San Pablo para que él enseñara de una manera que hasta la fecha nosotros aún seguimos adquiriendo ese conocimiento, esa palabra que aún cuando nosotros escuchamos de estas cartas de San Pablo, también nosotros nos llenamos del amor de Dios. Y es a lo que nos invita a través de esta carta a los filipenses. A hoy, en este día, hermanos, San Pablo no está hablando a los filipenses, sino nos está hablando a nosotros, al pueblo de Rino, de Spars, de México, El Salvador, donde quiera que usted se encuentre. Dios está hablando a su corazón. Porque en realidad que a veces nos olvidamos, a veces nos sentimos, como les decía, cabizbajos, sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ayuda, que Dios no está de nuestro lado, pero en realidad, nosotros ¿qué hemos hecho para amarle de la misma manera que Él nos ama? Dios nuestro Señor, al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ahí está la muestra del gran amor que siente por la humanidad, por su creación. En realidad, si Dios Padre no hubiera querido, si Él haya querido mejor destruir a cada uno de nosotros aquí en la tierra, lo haya hecho y hubiera hecho una nueva creación. Sin embargo, envía a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que morir a ese pecado. La enseñanza de aquí de San Pablo es para que también no nos dejemos intimidar por los que andan predicando la palabra de Dios de otra manera, de la manera que Él no había enseñado, ni nunca enseñó al pueblo de los filipenses. Les dice, no se dejen intimidar por toda esa gente que anda queriendo recoger personas para ellos y no para Dios. Mis hermanos, vemos mucho de esto hoy en la actualidad. También en aquel tiempo se miraba, y por eso es que San Pablo les decía a los filipenses, no se dejen intimidar ni se dejen llevar por sus bonitas palabras, dicen ellos decir. San Pablo le dice aquí a los filipenses que muchos han querido hacerle la competencia, pero que en realidad muchos de ellos, las palabras que traen, las palabras que salen de sus bocas, son palabras engañosas. Pero al final de cuentas, San Pablo les dice, no importa que me echen la competencia, siempre y cuando y hablen de Cristo. Que esa sería una gran alegría para Él, que esa sería también una gran alegría para nosotros, el saber que muchos proclaman a Cristo, que muchos aman a nuestro Señor Jesucristo, y que ojalá, ¿verdad?, que ese amor que ellos dicen sentir por Jesús nuestro Señor sea sincero y sea de todo corazón. Porque Dios es lo que pide, que lo amemos de todo corazón y no solamente de los labios para afuera. Dice del versículo 19 en adelante, pues sé que todo esto se convertirá en bien para mí gracias a sus oraciones
y a la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús, tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. ¿Qué quiere decir aquí San Pablo, hermanos? Cristo Jesús se manifestó grandemente en San Pablo. Hizo grandes cosas en él, en su persona. Cuando él iba a estos pueblos paganos, cuando él se acercaba a la gente para hablar de nuestro Señor Jesús, lo hacía de todo corazón. Y por eso es que mucha gente creyó en San Pablo, creyó en sus palabras, creyó en lo que les iba predicando, y mucha gente acogió la fe del Señor. Mucha gente se hizo cristiana, y gracias a sus predicaciones, gracias a lo que él fue enseñando, aquí nos lo dice claramente, sea que viva o sea que muera, que Cristo Jesús hará grandes cosas en mí. Y así fue. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos hoy en la actualidad? Es que no leemos las cartas de San Pablo, no nos llenamos de sus palabras, no nos llenamos de sus cartas que él escribía a los filipenses, a los romanos, a los hebreos, a todos los pueblos a los que él fue dirigido por el Espíritu de Dios. Fueron acogiendo el mensaje y fueron creyendo en Cristo Jesús, que era a lo que él había sido enviado. Que creyeran en el Salvador, que ese Salvador que murió por cada uno de nosotros en la cruz y que no quedó allí, que resucitó y está vivo entre nosotros, que esa es nuestra creencia y esa fue la creencia de San Pablo, a la cual se arraigó hasta su muerte. Él no tuvo miedo cuando los verdugos lo llevaban a decapitar. Él no tuvo miedo a la muerte. Él tenía la seguridad de que cuando lo mataran, él iba a terminar aquí, pero iba a abrir una puerta en el cielo. Y por esta causa, hermanos, nosotros nos debemos animar cada vez más a entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que lo hagamos de todo corazón. Que nos nazca dentro de nuestro ser amar a Dios y servirlo por todos los días que nos restan. No tengamos miedo, hermanos, proclamar a nuestro Señor Jesús. Aquí mismo nos dice San Pablo, no se intimiden por los demás. No dejen que solamente porque saben o piensan ellos que saben hablar más bonito que ustedes se vayan a intimidar. No, nosotros enseñemos lo que hemos adquirido en conocimiento, de la misma manera que lo hemos adquirido, regalémoslo también a los demás. Que nuestros hermanos se llenen de Dios, al igual que otros a nosotros nos llenaron. A través de las prédicas que yo he escuchado, ya sea en un retiro, ya sea en clases de Biblia o cualquier otra cosa que nosotros hemos recibido la enseñanza, o a través también, mis hermanos, de los diferentes predicadores que escuchamos en YouTube y en las diferentes páginas en que nosotros escuchamos a los predicadores, también nos llenamos de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que conozcamos del amor de Dios en nuestras vidas. Si no vamos a conocer nada, cuando partamos de aquí, no vamos a saber ni a dónde vamos, ni qué es lo que hicimos aquí en la tierra. Y nos van a pedir cuentas, claro que se nos va a pedir cuentas. Dios, que es un justo juez, va a decirnos qué es lo que nosotros merecemos. Si merecemos la gloria, pues qué bien. Y si merecemos la otra parte, pues tenemos que aceptar, gústenos o no nos guste. Dice del versículo 27 en adelante, ya para terminar con este capítulo, solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón en la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. San Pablo, mis hermanos, nos pide esto: solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio. ¿Qué nos quiere aquí decir San Pablo? Que esté a la altura del Evangelio. Que crezcamos de la misma manera que Jesús, nuestro Señor. Él con su Evangelio, cuando vino a anunciarlo, cuando vino nuestro Señor Jesús a dar vida a través de su Evangelio,
nosotros lo distribuyamos para que también dé vida en otros. Y que estemos a esa altura siempre. Que no queramos crecer cada vez más para creernos nosotros y que Cristo disminuya. Que sea más bien todo lo contrario. Crezca Jesús y nosotros disminuir, ¿verdad? Hacernos pequeños. En todo lo que hagamos, no nos creamos como si fuéramos reyes o príncipes. No, no somos nada en este mundo. Aquí el único que vale es Cristo Jesús nuestro Señor. Y es en el único, mis hermanos, que nosotros debemos poner toda nuestra confianza, en nadie más. No creamos en el hombre. El hombre nos va a defraudar. El hombre nos va a arrastrar a la muerte. Y no queremos eso. Queremos vivir en Cristo Jesús una vida eterna. A eso nos llama San Pablo, que crezcamos en la fe y que estemos a la altura del Evangelio, que crezcamos en amor en Él. Porque todo lo que hagamos, mis hermanos, todo lo que sirvamos nosotros para Dios, se nos va a recompensar. Esa recompensa que vamos a recibir no va a ser una recompensa cualquiera. Es una recompensa para vivir una eternidad con Cristo. A esto los incitaba San Pablo a los pueblos paganos, a que creyeran en aquel que murió, que así como resucitó, así resucitaremos también nosotros. A eso nos invita San Pablo, a que hagamos la prueba y veamos la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Aquí en vida, no necesitamos llegar a la gloria. Aquí como vivimos, si nosotros nos apegamos a Jesús, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar la gracia, no nos va a faltar el deseo de trabajar para Él, de trabajar para nuestro Señor, y Él nos va a bendecir grandemente en todo lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando arraigados en la fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.